Peregrinos de Cristo presenta La Iglesia Enseña, un espacio de formación católica con el Padre Aldemar Augusto Ramírez Giraldo. Bienvenidos. Peregrinos de Cristo, nuevamente se ha llegado el día jueves, el día donde la Iglesia enseña, junto al Padre Aldemar Augusto Ramírez Giraldo, quien nos acompaña semana tras semana aquí en Peregrinos de Cristo. Muchas gracias, Padre, por recibir siempre esta invitación y bienvenido. Bueno, Daniela, gracias por la invitación a este programa y un cordial saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y en Peregrinos de Cristo. Gracias, Padre. Vamos a hablar de los santos. ¿Cómo denominamos, Padre, es santo? Y algunos de los santos de la Iglesia Católica. Correcto. Es un tema muy interesante, Daniela, el que vamos a tocar hoy, porque santo es aquella persona que ha alcanzado una perfección de vida. Entonces nosotros tenemos santos, tantos abuelos, abuelitas que trabajaron, que dieron su vida por levantar a los hijos con tanto sacrificio, luchando, y que una vez se escucha a alguna persona que murió y dijo, no, esta persona es santa. Sí. Si no toca el cielo, si no llega al cielo, entonces ¿quién? Y tenemos así muchas personas. Otras, entonces la Iglesia oficialmente las reconoce como tal, como santos, de acuerdo al testimonio de vida, a la vida que llevaron, a ese ejemplo, a las obras que realizaron, también por una obra muy importante, por una fundación, por alguna obra que realizaron en su vida y por ese testimonio de vida. Entonces se declara santo, pero hay un proceso para la canonización. La canonización es todo el proceso para llegar a la santidad de una persona. Entonces, un ejemplo muy claro para que lo entendamos en Ciudad Bolívar, el padre Lema, que a veces lo consideramos santo, pero que necesitamos patrocinar más, necesitamos impulsar más esa vida. Y un ejemplo claro es de la Madre Laura, que se impulsó, que se dio a conocer. Entonces, primero la persona que ha dado un testimonio de vida, que ha sido una persona idónea, una persona que ha demostrado esas virtudes de santidad, entonces se hace ese proceso, se proclama como candidato a la santidad. Pero hay una comisión desde Roma que tiene que verificar todo esto. El primer paso es aceptar que esa persona puede llegar a ser santa. El primer paso es nombrarlo siervo o sierva de Dios. A esa persona ya hay un proceso iniciado, un proceso abierto para la canonización. Ese paso de siervo entonces incluye testimonios de vida. Estas comisiones tienen que recoger muchos testimonios, milagros, cosas que de pronto ha hecho. Y después de siervo pasa a ser venerable. Si se ve que esas virtudes, que esos testimonios que la gente ha dado son dignos para la santidad, entonces se da ese paso a ser venerable. A una persona venerable entonces ya se le puede orar, ya se puede pedir, y esa persona ya de ese paso de siervo a venerable, y luego de venerable a beato, para ser beatificado, no beato que es diferente. El que se quedó soltero, no, este es beato, que es para la beatificación, para el proceso de la canonización. Allí se tiene que confirmar un milagro, no un milagro pasado, sino un milagro actual, un milagro de este momento, que una persona se encomendó a la intercesión de esa persona, de ese santo, de ese candidato, y se realizó un milagro. No es que llegó un milagro, ay, yo tenía tal enfermedad y me curé. No es así simplemente, hay que verificarlo y hay que comprobarlo científicamente que hubo una enfermedad y que era una enfermedad terminal y que ya los médicos habían desahuciado a la persona, a la familia, aquí no hay nada que hacer. Resulta que se encomiendan a este santo, a la intercesión, porque recordemos que el milagro lo hace Dios, que a través de este santo se intercede, y eso es lo que se pide, la intercesión de este santo para realizar este milagro. Entonces se pide que haya un testimonio, un milagro
por eso a veces los procesos se quedan, se atrasan, se demoran muchísimo porque no hay un milagro atribuido a esta persona. Y tiene que ser ese proceso que lleva de la beatificación, Claro. del venerable a la beatificación, se tiene que comprobar un milagro. Una vez que se compruebe ese milagro científicamente, que los médicos digan, vea, esa persona tuvo un cáncer, ya estaba desahuciado, el cáncer estaba haciendo metástasis o ya había intervenido o había ya hecho daño en algunos órganos vitales y de un momento a otro esa persona no tiene nada. Científicamente no sabemos qué es esto y es un milagro. De esa manera, así que yo tenía un dolor de cabeza que le pedí a la intercesión de este santo que me curara y se me quitó el dolor de cabeza, pues no es No. un hecho Sí, sí. que merite como un milagro. Claro. Que hay muchas sanaciones, claro, unas Sí. enfermedades que se pueden curar, es verdad, pero ya un milagro es algo que científicamente se tiene que comprobar, que allí la medicina no tiene explicación. Cuando la medicina dice, aquí no sé qué hay, qué pasó, a eso se le atribuye, Claro. se le dice que es un milagro. Y entonces cuando se aprueba este milagro, entonces se da la canonización. Ya la canonización ya es el último, el penúltimo paso para llegar a la santidad. Y luego se sigue con este testimonio, la fe de la gente, la oración que se hace por esa persona y también se necesita ya otro milagro para la canonización. Son No muchos es que sean procesos. milagros a pasado, sino del momento, Claro, o sea, del son muchos momento. pasos, padre. Son Sí, muchos sí, sí. pasos. Ya de beato, en la diócesis de Jericó tenemos dos. Juan Bautista Velázquez de Jardín y Jesús Aníbal Gómez de Tarso. Tenemos dos beatos que están en ese proceso y que están esperando, ya son beatos y se está esperando ese milagro o la aprobación de algunos milagros que ya se han realizado. Entonces ese también tiene que ser otro milagro comprobado científicamente para poder llegar a la santidad. Una vez que se apruebe ese milagro, entonces se da la canonización. La Madre Laura murió en 1974 y por allá en el 2012 se dio ya la beatificación, en el 2004 la beatificación y en el 2013 ya la canonización como santa. Y el milagro fue un médico que era ateo, un médico que tenía un cáncer y que era terminal, y la mamá, muy católica, lo encomendó a la Madre Laura y se hizo el milagro. Wow. Él mismo en la canonización llevó una reliquia como testimonio de ese milagro que él había sido curado, y ese fue el milagro que se aprobó para la canonización. Entonces todo tiene un sentido muy bonito. Y esos son los santos. Una vez se aprueben todos esos procesos, se llega a la santidad. Es una ceremonia que solamente es exclusiva del Papa. La beatificación la puede hacer un cardenal, algún delegado del Papa, pero ya la canonización la hace el Papa ya directamente. Recuerdo que Carlo Acutis, un jovencito, que vamos a hablar también de los santos, Carlo Acutis es un santo, un beato, que ya murió de 15 años de una leucemia, cáncer en la sangre, apenas iba a cumplir 15 años y tenía una santidad de vida muy bonita, muy especial, y ya tenía la fecha de canonización. Iba a ser el 27 de abril, a los 8 días de la Semana Santa. ¿Qué pasó? Que el Papa Francisco murió el 21 de abril, una semana antes. A la muerte del Papa, y como en 8 días no se iba a nombrar el nuevo Papa, entonces esa fecha se aplazó, se canceló esperando el nuevo Papa, y ya en estos días hubo reunión para determinar la fecha de canonización, que será el 7 de septiembre, la fecha de canonización de Carlo Acutis, de ese jovencito. Declararlo santo. Ya declararlo santo, porque ya el milagro está aprobado. Y es un niño, cuando exhumaron el cuerpo estaba intacto. Que esto ya es un milagro y ya es un hecho muy bonito, muy significativo de santidad, que el cuerpo de él estaba intacto, no sufrió la descomposición. Entonces ya es un milagro, como algunos santos que también han tenido ese fenómeno particular. Y este niño, que ha sido muy simpático y ha dicho la Eucaristía la autopista para llegar al cielo, demostró una vida en tan cortos años, de apenas 15 años, demostró ser un santo. Y ahorita el 7 de septiembre será canonizado. ¿Qué otros santos, padre, tenemos en la Iglesia Católica? Muchos, si miramos en el calendario hay 2, 3 por día, hasta 5, muchos santos. Gracias a Dios, gracias al testimonio. En Colombia solamente tenemos uno, la Madre Laura. Hay una sierva y una religiosa,
Berenice, que ahora es beata, del Oriente, el padre Marianito de Santa Rosa de Angosturas, que también está en ese proceso de canonización. Tenemos algunos testimonios también muy bonitos de religiosas, de sacerdotes, de laicos, pero a nivel mundial son muchos. En Muchísimo. Roma, todos los santos que usted quiera, en España, En el calendario muchos, todos en los el días calendario hay un todos santo. los días hay santos y muchos. Entonces estos santos llevan ese reconocimiento por las virtudes, por la vida que llevaron. Y tenemos ejemplos de santos muy grandes a nivel de la historia: San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, los mismos apóstoles, Pedro y Pablo, tantos santos que demostraron con su ejemplo y con su vida un gran El Padre heroísmo. Pío. El Padre Pío de Pietrelcina, que es Sí, también muy reciente de estos tiempos, sí. y también un testimonio de vida muy bonito. Y santos, San Antonio de Padua, los santos que tenemos de devoción, Así el es. mismo Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, de esos últimos tiempos. Tenemos varios santos que están en ese camino y que nos dan un ejemplo a nosotros. Son testimonios que Exacto. nos ayudan a imitar a Cristo. Así No es es. para imitar a estos santos, sino que ellos imitaron a Cristo y a nosotros nos dan ejemplo que también podemos imitar a Cristo para llegar a ser santos. Padre, muchas gracias. El Bueno, programa a de hoy estuvo ustedes. maravilloso. Muchas gracias por aceptar la invitación.